Estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso. Vámonos con la información sobre las audiencias públicas de la Guardia Nacional. En el marco de estos encuentros sobre el tema, pues precisamente se realizó la mesa número 9 con el tema La seguridad y la Guardia Nacional, en la que investigadores y representantes de organizaciones civiles, organizaciones empresariales, se pronunciaron sobre este asunto. Precisamente la primera en participar fue la investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa, quien cuestionó ella a los legisladores sobre los efectos en las instituciones de seguridad pública de los municipios, así como en la vida cotidiana de aquellos quienes se enlisten en la Guardia Nacional. Antes de trastocar la Constitución como se pretende con esta propuesta, para hacer permanente esta estrategia necesitamos entender cómo va a afectar a las instituciones de seguridad pública locales esta iniciativa. Proponen ustedes dejar desplegados de forma permanente a los jóvenes que integren a la Guardia Nacional. ¿Qué efecto va a tener eso en sus comunidades? Bueno, se refirió a la necesidad de dejar en claro los objetivos de la agrupación en temas como la prevención del delito. La presencia federal simplemente aumenta la violencia. Esto es especialmente el caso cuando hacen tareas de patrullaje que no tienen objetivos claros, que van más allá de la prevención general del delito. Estos patrullajes, como muestran los datos, resultan en enfrentamientos armados que también aumentan la violencia. Bueno, también en estas audiencias, la directora de México Evalúa lamentó que con esta propuesta se desestiman diversos instrumentos e instituciones para combatir la inseguridad. El Estado mexicano no tiene un solo instrumento, tiene varios instrumentos y con la propuesta de Guardia Nacional está privilegiando solo uno, el reactivo, el punitivo, cuando tiene el Estado mexicano tiene muchos otros recursos para resolver la violencia. Por eso creemos que se requieren múltiples estrategias locales para atender las necesidades de cada región, estado, municipio y zona. Bueno, también hizo señalamientos sobre el papel de la Guardia Nacional como auxiliar del Ministerio Público. La Guardia Nacional sería auxiliar del Ministerio Público Federal y también estaría involucrada en la persecución de delitos del fuero común. Esto generará una tensión con los requerimientos del nuevo sistema de justicia. La falta de capacitación puede seguir generando arrestos mal hechos, violación de derechos, que luego, al caer en juzgados, resultarían inefectivos. Por parte del sector privado, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Coparmex, Ignacio Manjarrés, propuso fortalecer el vínculo entre la sociedad y las corporaciones policiales. Se propone también seguir acreditando la participación ciudadana para generar un vínculo de confianza entre la población y las corporaciones policiales, que se ha visto afectada por acciones de corrupción, extorsión, mal manejo de recursos y la falta de respuesta en la prevención de los delitos. Insistió en la pertinencia de consolidar al sistema penal acusatorio. La función de la Guardia Nacional debe de ir acompañada de otros elementos que no se están considerando, como es el fortalecimiento al sistema penal acusatorio, que tuvo su inicio y su aplicación en el año del 2016 y que requiere de la permanente evaluación, seguimiento y mejora, y nadie lo está haciendo, por lo que insistimos que debe crearse una instancia nacional para ello. Arturo Mendecuti Narro, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, propuso aprovechar esta reforma constitucional para regular de mejor manera a la seguridad privada. Que las empresas de seguridad privada se encuentran en la actualidad sobrereguladas, debido a que se les exige cumplir con disposiciones de carácter federal, con disposiciones de carácter local y en ocasiones con disposiciones de carácter municipal, dando como resultado la aplicación de normas y disposiciones dispares y eventualmente contradictorias.
por lo que resultaría pertinente aclarar desde el texto constitucional. Señaló como elementos fundamentales para complementar la Guardia Nacional la procuración de justicia, la reinserción social y acabar con la impunidad. Requerimos de una procuración y de una administración de justicia que abata los altos índices de impunidad que nos ahogan. Que el sistema de reinserción social, ahora sí, cumpla reinsertando a los procesados, a los sentenciados en la sociedad. Manuel Cardona, de la Asociación de Tiendas de Autoservicio Departamentales, compartió cifras sobre las incidencias delictivas que ocurren en el sector. Explicó que en 2016 se registraron más de 2,000 incidencias que se han incrementado en 25%. Las incidencias delictivas donde más se repiten en el formato de tiendas de nosotros son los asaltos violentos y particularmente el 84% de esta problemática se centra o concentra en ciertos tipos de formatos de conveniencia o tiendas ubicadas en zonas populares. Habló de las experiencias que han tenido en diversos estados del país con los operativos implementados. Para nosotros, el que hoy se esté discutiendo un tema de Guardia Nacional nos obliga a simplemente no entrar a la discusión de fondo. Para eso hay expertos, para eso hay gente que tiene mayores conocimientos, sí a compartir los casos de éxito. Bueno, José Refugio Muñoz López, de la Comisión de Seguridad del Consejo Coordinador Empresarial, se refirió a las afectaciones que tienen para el sector empresarial actos delictivos como el robo de autotransporte de carga. Esta situación, además de afectar la competitividad de nuestro país, genera costos que, lejos de agregar valor a nuestra economía, jalan el PIB a la baja. El mismo estudio concluye que tan solo en 2017 el robo al autotransporte de carga generó un costo país de 92.500 millones de pesos. Bueno, confió en que el Congreso apruebe próxima semana la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos graves e incluir el robo de autotransporte. Nos pronunciamos también a favor de que este delito sea considerado grave y se imponga a quien lo cometa como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. La abogada Carla Michel dijo que no se pueden enaltecer al ejército sobre las violaciones más contundentes a los derechos humanos, ya que han sido cometidas por las Fuerzas Armadas. No podemos olvidar que las Fuerzas Armadas, la Marina, la Policía Federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, han cometido la mayoría de las violaciones más recientes a los derechos humanos. Así dan cuenta las propias recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La abogada habló de la desaparición de mujeres, un delito que desde 2006 ha crecido exponencialmente. En el año 2006, el registro de mujeres desaparecidas a nivel nacional ascendía a 38, pero para el 2010 este número había crecido hasta alcanzar la cifra de 483. Es decir, en tan solo 4 años, las desapariciones de mujeres se incrementaron en 1.271%, alcanzando este punto más alto a partir de la crisis del 2016. Raúl Cepeda Gil de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, habló sobre los casos en que las Fuerzas Armadas han cometido severas violaciones a derechos humanos, como es Tlatlaya. Debemos hablar de qué manera el Estado atenderá la problemática de grupos armados en corto y mediano plazo. Igualmente, en el caso de Tlatlaya, deben revisarse y detener la replicación descontrolada de operaciones que han causado graves violaciones de derechos humanos. Bueno, Cepeda Gil dijo que según reportes de Open Society, el Estado mexicano podría haber causado delitos de lesa humanidad en el uso de las Fuerzas Armadas respecto a los operativos conjuntos. Esto quiere decir que la mera presencia de los operativos no es suficiente para comprender su efecto en los homicidios. Necesitamos comprender, y que la legislación ayude a hacerlo, a ver cómo se opera en el terreno cuando un operativo de estos es desplegado. Participó también el abogado Jorge Lara Rivera, quien habló sobre los peligros de dar atribuciones de investigación a la Guardia Nacional. La investigación preventiva sin control del Ministerio Público supone
operaciones encubiertas. La investigación preventiva supone infiltración, es decir, supone una serie de facultades muy densas que están en la Ley de Policía Federal, que yo invito a su lectura, que bajo la premisa del dictamen, es decir, todavía hablando de lo que estaba vigente en la mañana, sería, desde mi punto de vista, una concesión muy gravosa de facultades a las Fuerzas Armadas. Bueno, el también investigador consideró que el Poder Legislativo se encuentra en una disyuntiva que pone al ciudadano en medio de las libertades y la seguridad. El dictamen, permítanme expresar mi opinión, nos puso o puso al Poder Legislativo en una disyuntiva que me parece que es una disyuntiva que no debemos de quedarnos encerrados en ella, que es la libertad del ciudadano versus seguridad. Bueno, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, José Reynol Neira se pronunció a favor de incluir como coadyuvante de la Guardia Nacional a la seguridad privada y la participación ciudadana. Es necesario incluir explícitamente la participación de los cuerpos de seguridad privada de manera coadyuvante. En este sentido, las organizaciones sociales deben de ser consideradas como parte integral de la prevención del delito, en coordinación con la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales respectivas. Bueno, finalmente los legisladores hicieron un balance de lo expuesto, dando la bienvenida al anuncio de no darle el mando de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, sino a la autoridad civil, aunque identificaron otras necesidades. De los 8 pilares en que se sustenta el Plan Nacional de Paz y Seguridad, el sindicalismo puede inscribirse en 4 de ellos como agente de colaboración. En el primero, garantizar el empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo. Los legisladores expresaron sus puntos de vista sobre lo planteado por los ponentes. No basta el simple cambio de mando, es necesario hacer ajustes en el desarrollo orgánico de la misma corporación desde la Constitución. Es importante atender, por supuesto, y una de las demandas que a lo largo de estas audiencias se recogieron justamente fue el tema del fortalecimiento de las policías locales. Lo que no debemos de perder de vista es cuál es el fin y qué queremos y cuál es la estrategia global. Yo lo he repetido en muchas intervenciones. La estrategia del presidente estriba en un 80% en atender las causas que han generado la violencia en México. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, darle una nueva esperanza a la gente. Es indispensable contar con el paquete de iniciativas de leyes secundarias, como la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley del Uso de la Fuerza Pública, porque si no, el debate no podrá avanzar. Y ahí precisamente está el meollo del asunto. Que el problema no es quién esté al frente. Cuando se menciona aquí que son los civiles los que están al frente. El problema es la formación militar. Y yo agregaría algo más, es la jurisdicción militar también que aquí se ha aceptado. Reflexionemos si vamos a discutir el miércoles el artículo 19. Creo que no da, porque no ha habido una consulta como esta. Y la segunda, démonos el espacio de mejorar la redacción, porque independientemente de las cuestiones de fondo, sí trae hasta cuestiones de sintaxis. Hoy lo que está en juego sin duda es la viabilidad de la República, por ello es indispensable avanzar bajo un modelo de apertura tolerante en la construcción de un nuevo pacto social. Para México, avancemos, y creo que esa también es una coincidencia plena en el cómo sí, para construir y mejorar el sistema de seguridad pública. Así se estuvieron